Está con nosotros el doctor Oscar Aguad. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Doctor, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a charlar un ratito. Con mucho gusto. Qué buena onda este programa, ¿eh? Sí, bueno. Que tomamos nota de todas las cosas que han dicho. Bueno, eran 18 las cositas para Sí. vivir 120 años. Bueno, antes de meternos de lleno en la charla, me gustaría escuchar su reflexión sobre una cosa que al menos mínimamente he notado en estos últimos tiempos. La corrupción es el tema del día, digamos. Todo el mundo habla de corrupción. ¿Qué pasa? Somos corruptos desde ayer, hemos descubierto la corrupción, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Vea, corrupción hay en todas partes y en todo el mundo. Lo que no hay es impunidad. Acá el problema es la impunidad, nadie va preso. Usted sabe que yo estoy en el Consejo de la Magistratura. Sí. Somos solamente 2 dirigentes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, el senador Cimadevilla y yo. Y ahí se produce la verdadera resistencia que ha motivado que el kirchnerismo lance esa democratización de la justicia. Es para removernos a nosotros del Consejo de la Magistratura. Porque hemos impedido este problema que ahora usted trae a colación, que la corrupción tenga impunidad. A ver, si no se hubiera puesto un freno del Consejo de la Magistratura, Jaime, los Joclender, Lázaro Valle estarían sobreseídos. Este es el problema que reclama la sociedad argentina, que alguien pague por las cosas que hace. Es decir, robar, se van a robar siempre. El problema es que van presos, tienen que ir presos los que roban, Lagarto. Ese es el problema de la corrupción en la Argentina. La causa del atraso argentino no es la corrupción, pero es un motivo que impide que Argentina avance. Es decir, tenemos que solucionar el problema de la impunidad. No puede haber ladrones administrando los dineros públicos. Esta es la verdad. Y en el tema de los jueces, porque en el caso de Joclender, usted bien lo marcó, ¿qué pasa con los 2 años de instrucción y todo lo que se hizo Bueno, en un juicio que hoy quedó en foja cero y que tienen que... La gente dice, ¿cómo? Hay que comenzar de vuelta. 2 años más, 3 años más y... Yo en el día de mañana... Sí. ¿Qué pasa con los Yarvide? Esa sería la... Desde el Consejo de la Claro. Magistratura, no. Estoy pidiendo el juicio político de los 3 jueces, de los 3 camaristas federales, que han liberado a Joclender, liberado a Jaime, en menos de una semana. Es decir, son jueces que están acusados de hace rato de ser adictos al gobierno y que ahora han producido estos dos hechos increíbles. Vean, el caso de Jaime. Esto está en juego ahora en estas elecciones. El caso de Jaime. Ustedes han visto que se escaparon de San Juan 2 militares. Así es. Captura internacional. Hasta en el espacio han puesto una orden de captura, 4 millones de pesos de recompensa. Está bien. Y Jaime tuvo 9 días prófugo. Nadie lo puso preso. El gobierno tiene 600 millones de dólares en los organismos de seguridad y de inteligencia. ¿Para qué está eso? A Jaime no lo quisieron detener. Esta es la verdad. Es decir, ese es el problema. No es la corrupción, es la impunidad. Es que cuando un funcionario está perseguido, los organismos de inteligencia lo dejan. ¿Y cómo se hace para separar la justicia de la política? Tiene que haber un organismo independiente. Para eso sirven los equilibrios en el Congreso de la Nación. El Congreso es una institución absolutamente desprestigiada. ¿Sabe por qué? Porque normalmente el que gobierna maneja el Congreso. Entonces el Congreso responde a las órdenes del gobierno. Si el Congreso tuviera equilibrio, los mecanismos de control estarían todos garantizados. El control del Poder Ejecutivo y la independencia del Poder Judicial, que tiene que controlar la impunidad de los actos de corrupción. Está mal hecha entonces la proporcionalidad en la distribución de las bancas. No, lo que pasa es que normalmente el que gana la elección se lleva la mayoría de los diputados. Y bueno, ese es un sistema que no está mal. A ver, en la Argentina también hay otro problema. Si el que ganara no se lleva la mayoría en el Congreso, no podría gobernar. Bueno, Aguad, ¿y qué opinión merece usted, bajando esto un poco más a la cuestión de estas elecciones y a las campañas políticas, qué opina usted de estas contra afiches, contra spots, de estos afiches sucios que están haciendo por atrás en contra de distintos candidatos? ¿Qué opina usted estando dentro de la campaña? Es muy malo, forma parte de la perversión en la que ha entrado la política argentina. Es como que todo está subvertido en la Argentina. La bronca que hay de uno contra otro, las reacciones, las peleas, la división del país. Vea, esto es lo que nos está haciendo un daño terrible a la Argentina. Yo no es que sea antikirchnerista. Yo creo que las políticas del gobierno nacional, y por eso tengo la posición tan firme que tengo, están empobreciendo el país y están dividiendo a la Argentina.
nos están enfrentando a unos contra otros. Ningún país dividido, nadie dividido, ninguna familia dividida, ningún club de fútbol dividido, nadie puede avanzar si está dividido. Es una locura del gobierno dividir a la sociedad argentina. Esto de crear amigos y enemigos forma parte de un despropósito que lo estamos pagando caro. Lo están haciendo distintos candidatos, no solo lo hace el gobierno por nacional. supuesto. Todo el mundo está, pareciera más jugando el mismo concentrado partido. en hacerle el juego sucio Claro. al otro candidato que en las propias propuestas de cada uno. Porque acá lo que habría que ver, todos esos que dicen que se oponen al gobierno nacional, ¿por qué se oponen? ¿Cuál es la razón? A ver, no dicen nada de la inflación, no dicen nada de la corrupción, no dicen nada que el 40% de los trabajadores están en negro, no dicen nada que el 70% de los chicos que terminan el colegio no entienden lo que leen. Estas son las políticas a las que hay que oponerse. El país se está empobreciendo económica y culturalmente. Ahora, me gustaría que quienes dicen que se oponen al gobierno nacional digan por qué. A ver, el gobierno de Schiaretti, ¿por qué se opone al gobierno nacional? Porque dice que discriminan a Córdoba. Sí, claro que discriminan a Córdoba, a todas las provincias argentinas por igual. Porque el gobierno, en vez de repartir el 34% de coparticipación, reparte el 25%, a todas las provincias igual. En vez de darle todos los recursos coparticipables, le saca a cada provincia el 15%. De una ley vieja del gobierno de Menem que está vencida, a todos los gobiernos por igual. Por eso yo me quejo de que los legisladores de Unión por Córdoba, en diciembre, hace 4 meses del año pasado, aprobaron el presupuesto nacional. ¿Qué había dentro del presupuesto nacional? Ese 15% que la Nación nos roba a Córdoba. Y además una herramienta terrible con la cual el gobierno nacional discrimina a todas las provincias, los superpoderes, que también los tiene Córdoba, ¿eh? Bueno, los legisladores de Unión por Córdoba aprobaron eso. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es, la sociedad quiere un límite, eso reclamaba en las calles, este es el momento para poner el límite. Ahora, ¿quiénes son los que pueden poner un límite? Bueno, los que están en contra de las políticas del gobierno. Pero hay que decir por qué. A ver, ningún gobierno en la historia del país cobró los impuestos que cobra este gobierno. En el gobierno de Córdoba también. Por eso no pueden hablar de los impuestos. Ningún gobierno gasta en publicidad. ¿Sabe cuánto gasta este gobierno en publicidad por año? 10.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto gasta el gobierno de Córdoba? 1.000 millones de pesos de publicidad por año. Es decir, los motivos por los cuales nosotros nos oponemos, hay muchos que no pueden hablar de esos motivos porque son los que ellos mismos ejecutan. ¿Se da cuenta? Bueno, usted ha recorrido la provincia y más o menos en la capital uno tiene medido lo que la gente reclama. En el interior, ¿qué le plantean a ustedes? vea, el reclamo... ¿Cuál es el leitmotiv? Es generalizado. El terrible drama de la inflación que destruye a quienes cobran un salario fijo. Este mes la inflación va a ser del 3%. En este mes el gobierno emitió, para tratar de mejorar su posición electoral, en el Banco Central, lo mismo que emitió en los 6 primeros meses del año. Por eso la inflación se disparó al 3% y el mes que viene va a ser lo mismo. Eso destruye a los asalariados con salario fijo y también el haber del jubilado. Y además, la gente reclama contra el impuesto al trabajo. Sí. Y la gente reclama contra los impuestos excesivos. El reclamo es casi el mismo en toda la provincia, la corrupción, la inseguridad. Esos son los reclamos que se hacen en toda la provincia. Cuando yo vuelvo un poquito a lo que plantea, porque me parece que vamos a retroceder un cachito en la charla. La gente plantea eso, pero todos los candidatos le plantean también soluciones a eso. ¿Y por qué lo tienen que votar a usted y no a los otros? Qué buena pregunta. Vea, es probable que, no me gusta hablar de mí mismo, yo pueda ser más confiable que otros candidatos. Confiable porque todo el mundo sabe lo que pienso y saben que de esa posición no me muevo. Por eso me persiguen tanto, por eso me agravian de la manera que me agravia el kirchnerismo. Yo tengo una posición, y yo digo, este modelo de popular y nacional empobrece a la Argentina. Y desde el 2005 que estoy en el Congreso, esa es mi posición. Y cada uno sabe cómo voy a votar yo antes de votar. Porque nunca he cambiado. Vea, yo le voy a mostrar algo. Vea este diario. ¿Ahí? Sí, ahí. Hace 2 años. Sí. Hace 2 años. Estos que ahora son antes eran pro.
eso fue cuando se bajó la lista Claro, de candidatos Unión por propios. Córdoba. Pero le bajaron la lista de Unión por Córdoba, le regalaron 4 diputados al kirchnerismo, con los cuales aprobó el blanqueo de capitales, el atentado contra Irán, la impunidad de Irán en el atentado, con lo cual se ha votado la democratización, la justicia. Ganaban por un voto esa votación en el Congreso, con estos 4 diputados. Pero vea lo que dijo ese mismo día el comunicado del Partido Justicialista de Córdoba. El Partido Justicialista invita a todos sus dirigentes, militantes y adherentes a trabajar para que nuestra candidata, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, supere largamente los votos obtenidos en las primarias del 14 de agosto pasado. ¿Quién firma? Carlos Caserio, Alicia Pregno, Carlos Alessandri. Es decir, cuando yo le digo, este es el tema. Hace exactamente 5 meses le aprobaron el presupuesto nacional. Bueno, yo creo que si la gente está buscando poner un límite, me parece que lo que debe hacer es elegir quienes pueden poner ese límite en el Congreso y quienes han dado muestras de que la posición es inalterable. Eso es lo único que puedo ofrecer yo. Además, soy candidato a diputado para ser diputado, no quiero ser otra cosa. En un país tan convulsionado y entre tantas idas y vueltas y que la gente está tan atosigada y cansada de cosas, creo que es difícil retener en la memoria estas cuestiones, ¿no? Bueno, por eso hay que recordarlas. Darse cuenta, digo, que la gente se acuerde de esto, que usted se acuerda y lo trae acá hoy. Pero, ¿cómo hace la gente entre tanto berenjenal para tener claro quién estaba antes con quién? Yo trato de explicarlo. Y decir, porque es muy fácil disfrazarse. Uno de los problemas más graves que tenemos hoy es la mentira. La mentira es una táctica en la gestión de gobierno. Y el archivo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿usted ve similitud, Oscar, entre el modelo nacional y el modelo de Córdoba? ¿Cuáles serían los puntos sobresalientes de esa similitud que usted ve? A ver, acá, yo te voy a decir algo. El problema central que tiene la Argentina y que ha generado la pobreza que hoy tenemos estructural, cualquier sistema tiene que garantizar lo siguiente. Todos los años en la Argentina hay 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El sistema le tiene que dar trabajo a los jóvenes, porque si no les da trabajo, los jóvenes empiezan a quedar marginados. En el año 1970, la Argentina tenía el 0,5% de pobreza. Hoy, en la Argentina tiene el 30%. Entre el 25 y el 30. Un país que retrocedió. ¿Por qué retrocedió? Porque todos los años quedan jóvenes en el camino que empiezan a engrosar el pelotón de los pobres. Entonces, el sistema le tiene que dar trabajo a 250.000 trabajadores, es decir, chicos que se incorporan al mercado laboral por año. Esa es la política. El gobierno exitoso es el que logra eso. Bueno, este gobierno no logra eso. ¿Qué hace con los que no logran incorporarse al mercado laboral? A una parte los subsidia y los pone como clientes, pero los arroja de nuevo a la pobreza. Y a la otra parte, una parte bastante considerable, los nombra empleo público. Este gobierno ha nombrado en 10 años 1.200.000 empleos públicos. ¿El gobierno central? Central. Es decir, no, todo el sistema. 1.200.000 empleos públicos. Eso significan 100.000 empleados por año, públicos nuevos. Esos son la parte de los 250.000 jóvenes que no encuentran trabajo. Entonces, o los subsidian o los ponen como empleos públicos, porque el sistema productivo de la Argentina no logra crear los puestos de trabajo privados necesarios para que esos jóvenes se incorporen al mercado laboral. En un país como la Argentina, ¿cómo se hace para gobernar sin una política de caja? En la Argentina lo que hay... Hablando de los impuestos, digo, de los excesivos impuestos que se pagan. Se pagan impuestos cada vez más caros porque el gasto público aumenta. Para subsidiar eso. El gasto público, claro, hay que subsidiar esto. El gasto público aumenta, el sistema productivo no produce para sostener este gasto público, entonces el Estado empieza a emitir dinero. La consecuencia es la inflación, es decir, más pobreza. Así es. La inflación tira a la gente para atrás, no para adelante. El tema, Vaca, Lagarto, es cambiar la materia de producción de la Argentina. La Argentina produce recursos primarios. Con lo que producen los recursos primarios no alcanza para que los 250.000 chicos tengan trabajo. Hay que cambiar el sistema de producción. ¿Cómo? Hay que industrializar el país. Y para industrializar el país, todas las políticas que aplica este modelo son equivocadas.
por eso se fugan capitales de la Argentina, por eso no hay inversión, por eso hace 2 años que en la Argentina no hay aumento del empleo privado. Bueno, por eso, esta es la razón por la que yo me opongo al modelo. No es solamente porque discrimina a Córdoba, eso es casi una anécdota. Y además, y esto lo digo porque nosotros también hemos cometido errores, no es posible una provincia desarrollada sin una nación desarrollada. El problema es nacional. Si nosotros, hoy yo soy gobernador de Córdoba y digo, voy a industrializar Córdoba para que haya trabajo, si el gobierno nacional no crea las condiciones, no vienen las inversiones a Córdoba ni a ninguna parte del país. Este es el problema central. ¿Saben cuánta plata significa crear 250.000 puestos de trabajo por año? 100.000 millones de dólares de inversión. 100.000 millones de dólares. Si a eso le agregamos que hay 20.000 millones más que hay que poner todos los años para recuperar el sistema energético, es decir, la falta de gas y petróleo al que nos ha llevado este gobierno, el problema es más grave todavía. ¿A qué se creen que se deben los cortes de luz, que las empresas no tienen gas para producir? Es un país que se ha empobrecido. Bueno, en el mejor tiempo de nuestra historia. No tuvimos un tiempo mejor que este. El famoso viento de cola. Claro, el famoso viento de cola es que los productos que nosotros producimos valen oro. Entonces, a ver, si los productos valen oro, ¿qué haría un buen gobernante? Produzcamos más. Más soja, más trigo, más el maíz. El problema es más... que hoy valen oro y que esto es cíclico y que hay que pensar. Muy bien. Eso ya a ver, no hoy vale somos oro. soja dependiente. Si la soja deja de valer lo que vale hoy, el país se hunde en la miseria. Pero se hunde en la miseria, ¿eh? Ahora, doctor, yo lo que veo del panorama general, y me asiste un poco la voluntad popular. Yo no creo que el gobierno nacional haya hecho todo mal y que la oposición tenga todo bien. A mí me parece que hay mitad de verdades compartidas. Que no todo está tan bien ni todo está tan mal. No, obviamente. Yo, a ver, le reconozco un montón de cosas a este gobierno. Lo que me quejo es que no resolvió el meollo de la cuestión cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Porque nadie tuvo el viento a favor, que no es solamente los precios de los commodities, la tasa de interés cero. Es decir, sin tasa de interés, con plata por todo el mundo dando vuelta para venir a todos los países. A todos los países de la región van inversiones extranjeras, menos a la Argentina. De la Argentina, yo le dije que la Argentina, esto no se lo dije, la Argentina en estos 10 años recaudó de su comercio exterior, por la venta de los productos primarios, la soja, más la agroindustria, 250.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? 100.000 millones se fueron del país. Los argentinos se lo llevaron afuera, porque no tienen confianza en su país para invertir. Sistema. Y los otros 100.000 los gastó el gobierno en subsidiar la pobreza, en anclar la gente en el lugar donde está, en generar una enorme desigualdad social. Se ha ampliado la brecha de desigualdad social en el país. Oscar, ahora, el gobierno hizo muchas cosas bien, ¿eh? Si me permite, digo, todos los candidatos, todos los funcionarios, los políticos, estamos acostumbrados que en los últimos 2 o 3 años le echan la culpa al gobierno nacional, especialmente en la figura de la presidenta, a esta división que hay en el país. Y en realidad somos adultos responsables, hay que hacerse cargo de que la división la generan todos, desde todos los sectores, y la generamos desde lo individual también, ¿no? En los hogares, donde ya no se puede hablar en un asado de política, a la división la está generando la propia persona. Digo, no hay que achacarle todo a la presidenta y que la presidenta, me parece, es mi opinión, tenga la culpa de toda esta división que hay, porque todos también han aprovechado también y han canalizado a favor y en beneficio propio, muchos, esto de achacarle a la presidenta para aprovecharlo también como eje de campañas de muchos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo que hace la presidenta es una pauta cultural. Si la presidenta, por ejemplo, viola la ley electoral y la desafía la ley, está diciendo, yo la violo la ley. Eso es una pauta cultural que baja la sociedad. Es decir, si hay corrupción en los funcionarios públicos, es una pauta cultural que baja la sociedad. Es decir, el ejemplo es la cabeza. El presidente es un ejemplo. La conducta de la presidenta, que ella misma habla y critica y desnosta a los adversarios, a los periodistas y demás, baja una pauta cultural que después la sociedad la toma. Entonces, si la presidenta lo hace, está bien, cuando muchas cosas que están mal. Y esto genera las divisiones. Yo estoy de acuerdo, pero hay una pauta cultural que ha cambiado en la Argentina. La Argentina está cambiando su pauta cultural. Es decir, se ha hecho una sociedad intolerante, una sociedad agresiva,
esto tiene que ver, Crispada. claro, esta crispación viene de arriba. Como una sociedad gobernada con rectitud, con honestidad, enseguida esa pauta baja a la sociedad. Si el gobierno da la pauta de que no se puede violar la ley, de que no se puede robar, de que no se puede apoderar de lo ajeno, eso baja rápidamente como una pauta cultural. Si los gobiernos tienen una responsabilidad enorme, vean, yo con esto hago una crítica, una autocrítica. El fracaso de la Argentina es un país que hasta ahora ha fracasado, tiene mucho que ver con el fracaso de su clase dirigente. Es decir, es la clase dirigente la responsable, porque los dirigentes son los que dirigen, los que están adelante. Entonces, ese fracaso tiene que ver mucho con el fracaso de su clase dirigente, que en el país Y bueno, pero han si sido también 3. llegan a altos cargos, gente que no está preparada, Bueno, esa estoy de dirigencia, y a esa dirigencia la elegimos nosotros mismos, Estoy de vuelvo a lo acuerdo. mismo, también es responsabilidad nuestra. ¿A quién elegimos? Bueno. A gente que improvisada, que a lo mejor no tiene ni siquiera la preparación ni Que ahí es más, conocimiento, y se hace candidato. es más Es complejo porque hay más resolver eso. Sí, porque hay más factores que intervienen ahí. Yo tengo- Los comunicadores también Claro, claro. caemos ahí, en la claro. volteada. Yo tengo una queja que es esta. Yo me quejo contra el populismo. El populismo es una estrategia para ganar elecciones. Ahora, me quejo contra el populismo, y en mi partido también hay populismo. El peronismo es populista, en el radicalismo hay populismo. Los militares cuando gobernaron también fueron populistas. Es decir, el populismo es una cuestión que trata de buscar la adhesión del otro rápidamente Sí, sí. y con facilidad. Eso nos lleva a una encrucijada que hace que no resolvamos los problemas que tiene la sociedad argentina. Esa es mi queja al kirchnerismo. No ha resuelto los problemas de fondo. Doctor, muchas gracias. Gracias, Lagarde. Muy amable.